Bien, buenos días muchachos. Educación ciudadana, ¿no es cierto? Clase número 4 de tercero medio. Estamos en la unidad 1, Democracia y Derechos Humanos. Los contenidos, ¿no es cierto? Y evidentemente son los que se encuentran en el capítulo 3, artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, de los numerales 1 al 25. El objetivo es explicar la importancia de los derechos humanos para una sana convivencia social y política. Las habilidades que voy a necesitar es el análisis, la síntesis y el pensamiento crítico. Cualquier duda, recuerden, por favor, tercerosmedios2020@gmail.com. ¿Ya? ¿Alguien sabe algo de Jordan Ahumada? ¿O es un joven nuevo? ¿No? ¿Nadie? ¿Martina? Es nuevo. No, profe, es nuevo, pero no está conectado mucho. No se ha conectado a Realmente ninguna no se conecta. clase, su prueba no me ha llegado. Si alguien tiene contacto con él, por favor que me envíe Es un que correo que me diga qué le profe. pasó. Ya. Sí, tenía problemas para ingresar. Pero que me avise, entonces yo para estar al tanto y ver la manera de que él pueda también tener sus clases y poder estudiar. ¿Mm? Bien, comencemos entonces. La idea de hoy es que terminemos ya la parte de los derechos humanos, ¿no es cierto? Y empezar la próxima semana, si Dios quiere, con nuevos contenidos. ¿Mm? Comencemos entonces, chicos. Vamos entonces al numeral 13. Estos son relativamente simples, no son tan complejos como los anteriores. En nuestro país tienen el derecho a reunirse pacíficamente, ya sin aviso previo y sin portar armas, ¿ya? Las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía. A ver, a ustedes les puede parecer obvio, ¿eh? ¿Cómo voy a pedir permiso para reunirme con mis amigos? En una dictadura no se puede hacer esto. En una democracia esto es un derecho, ¿ya? En una dictadura no. Por eso que hay que cuidar la democracia, muchachos. ¿Cuál es el único requisito para juntarme con los amigos que son afines a mí? No portar armas, que sea una reunión pacífica, no interrumpir el tránsito, no molestar a las personas. Son requisitos casi de sentido común, muchachos. Tenemos también en el numeral 14 el derecho de presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. Es decir, si yo tengo una necesidad familiar propia, ¿ya? O algo que, no sé, que tenga que ver con mi vecindario, con la comunidad a la cual yo pertenezco, puedo hacer peticiones, ¿no es cierto?, al presidente de la República, a los ministros, a los senadores, a los diputados, a los alcaldes, a los seremi, a cuanta autoridad haya, yo tengo el derecho de hacer peticiones. Evidentemente peticiones de sentido común y evidentemente que siempre apunten a un objetivo de interés general o incluso a uno de interés particular, ¿ya? 15. Tenemos el derecho de asociarse sin permiso previo. El derecho de asociarme, de pertenecer a un club deportivo, de pertenecer a un centro de madres, de pertenecer a una junta de vecinos, o de organizar yo como persona un grupo, por ejemplo, de los amantes del ajedrez, ¿ya? Y para eso tenemos que sacar lo que se llama una personalidad jurídica, es decir, constituir mi grupo, presentar un proyecto que establezca cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestro el código interno, ¿no es cierto?, de deberes y derechos, qué es lo que queremos conseguir al asociarnos, ¿ya? Y listo, y se acaba, consigo una personalidad jurídica, y así existimos para la ley. Ojo, nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, ¿eh? Es voluntario o voluntaria la decisión de pertenecer a una asociación. Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral,
al orden público y a la seguridad del Estado. Yo no puedo asociarme para cometer delitos terroristas, no puedo asociarme para cometer delitos comunes, establecer una red de narcotráfico, por ejemplo, no puedo establecer una asociación, ¿no es cierto?, de pederastas, ¿no es cierto?, que lo único que quieren es violar niños chicos. Eso no se puede. Sí se puede todas aquellas asociaciones que tengan como fin, ¿no es cierto?, contribuir al bien común. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? No. Continuamos. ¿Martina? ¿No? Ya. Bueno, acá hay una imagen, ¿no es cierto?, de la libertad de asociación, ahí de reunión, ya, sin portar armas, ¿no es cierto?, sin hacer daño a nadie. Yo tengo todo el derecho del mundo a hacer una manifestación, y esto lo sumamos, ¿no es cierto?, de presentar petición de la autoridad. Ya, yo con mis amigos de la agrupación de ajedrez queremos hacer una presentación en la Plaza de Armas, y le pido permiso al alcalde, ¿no es cierto?, si me autoriza para que yo con mis amigos amantes del ajedrez hagamos una demostración un día sábado, un día domingo en la plaza. Allí se juntan dos Profesor, veces. disculpe, Digan. que me informó el Martín Muñoz que tiene problemas para ingresar. O sea, no sé si serán problemas aparte del internet de su casa porque él vive en el valle, o si serán problemas aparte. No sé, pero me dijo que... Porque había ingresado al principio. No, perdón. Denzel entró. Denzel, ya. Chuata, ojalá que se pueda conectar. ¿Él vive en el campo? Algo así, vive por Algarrobito, Ah, abajo del pueblo. ya. Problemas de seguro de señal. Bien, continuemos. En Chile existe la libertad de trabajo y su protección. ¿Protección de qué? Del trabajo. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Ahora, ¿cuál es una retribución justa? Complicado, ¿eh? ¿Ya? Es decir, yo puedo elegir el trabajo que yo estime conveniente. ¿Ya? Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. En esta última parte, muchachos, tenemos que recordar que en Chile está prohibido el trabajo infantil. ¿Ya? Niña o niño menor de 16 años tiene prohibido trabajar. De 16, antes de cumplir los 18 años, puede trabajar con permiso de sus padres o de su tutor legal. ¿Ya? No me pueden discriminar por mi color de piel, por mi orientación sexual, por mi tendencia política, por mi clase social, sino que el único requisito para que me acepten en un trabajo es mi capacidad o idoneidad personal. ¿Ya? Entonces, yo puedo postular a cualquier trabajo y nadie me puede discriminar, ni por mi color de piel, ni por mi orientación sexual, ni por todo lo que les dije anteriormente. 17. Tenemos, ¿no es cierto?, también el derecho a la admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes. O sea, para mí es un derecho, ¿no es cierto?, que se me admita en las funciones del Estado, en el servio, en impuestos internos, en los hospitales públicos, en los colegios públicos, ¿no es cierto? Yo no debería tener ningún problema, ¿no es cierto?, para ingresar. Evidentemente, muchachos, que hay requisitos. Ya yo no puedo pretender ocupar un cargo de médico en el hospital si no soy médico. No puedo pretender ser director del Serviu si no soy ingeniero civil o arquitecto, por ejemplo. ¿Ya? Hay que tener evidentemente los requisitos. ¿Ya? Profesor, disculpa, Dígame. me habló el Diego Guerrero y dice que se trazó porque
se está echando una crema en el brazo, que ayer se quemó el brazo con aceite y que se conecta al tiro. Ya, mi amor, muchas gracias. De nada, profe. Entonces, tenemos también el derecho a la seguridad social, ¿ya? Las leyes que regulan el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. Quórum calificado. Ya vamos a ver ese concepto. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. ¿Ya? ¿Qué es la seguridad social, muchachos? El derecho a la seguridad social dice, toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. Es decir, toda persona tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Entonces, muchachos, el Estado, nosotros, políticamente organizados, ¿ya? El Estado tiene que crear una serie de salvaguardas, una serie, ¿no es cierto?, de seguros que protejan a los ciudadanos ante la adversidad. Nadie, por ejemplo, va a querer quedarse sin trabajo. Hay un seguro de desempleo. Nadie se va a querer enfermar voluntariamente. Hay un sistema de salud público y privado, ya lo vimos anteriormente. Nadie se va a querer invalidar, por Dios, perder la vista, una mano, la movilidad. Nadie se quiere morir, excepto que tenga problemas psicológicos y se quiera suicidar. ¿Ya? Nadie se quiere morir. Por lo tanto, que el cónyuge sobreviviente, hombre o mujer, tenga un dinerito que le permita llevar una vida meridianamente digna. Y los hijos, ¿no es cierto?, que también tengan un apoyo si es que se muere el papá o se muere la mamá. En el caso de los hijos huérfanos, ya, este beneficio dura hasta los 18 años si no siguen estudiando y hasta los 24 si siguen estudiando. Ya, hasta ahí se les protege. Y evidentemente cuando uno llega viejo, ya no puede trabajar, ¿no es cierto? Entonces uno ahí tiene una pensión de vejez. Y en el caso de Chile, eso lo administran las administradoras de fondos de pensiones, las AF, las AFP. A todos los papitos todos los meses les descuentan el 10% de su sueldo. Y eso va a parar a una cuenta de capitalización individual, ¿ya? Cuenta de capitalización individual, lo que va a generar un fondo que se le va a ir repartiendo a la persona cuando sea viejita, 60 años las mujeres, 65 años los varones, que es la edad para jubilar acá en Chile. Eso es el sistema de seguridad social. Tenemos, muchachos, el derecho, existe el derecho de sindicarse en los casos y formas que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria. Nadie está obligado a pertenecer a un sindicato. ¿Qué es un sindicato? Vamos a verlo en la diapositiva siguiente. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley. La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas. Los sindicatos básicamente es una asociación de trabajadores, ¿no es cierto?, que busca mejorar sus condiciones laborales y evidentemente, ojalá mejorar sus sueldos y participar en las ganancias de la empresa, porque los trabajadores son los que aportan el trabajo, el empresario aporta el capital, y trabajo y capital generan riqueza. ¿Ya? Y por eso que los trabajadores se asocian, ¿no es cierto?, en estos grupos llamados sindicatos. También en nuestro país existe la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas. En simple, en el Estado todos los ciudadanos tenemos que pagar impuestos. ¿Qué son los impuestos? Es una cantidad de dinero que paga todo ciudadano al Estado
para mantener la administración de este mismo Estado, ¿ya? Es decir, con estos dineros de los impuestos, el Estado paga los sueldos de los funcionarios públicos, de las Fuerzas Armadas, de los carabineros, hace puentes donde el sector privado no quiere hacerlo porque no son rentables, hace casas para los pobres, ya porque el sector privado no lo quiere hacer porque no es rentable, ya ayuda a las personas más vulnerables con subsidios, con bonos, financia la Junaed, ¿no es cierto?, para ayudar a estos niños más vulnerables, con computadores, desayunos, almuerzos en el colegio, cuadernos, ¿no es cierto?, libros gratuitos. ¿De dónde sale esa plata? De los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. ¿Qué dice la Constitución? Que estos impuestos se en proporción a las rentas. Es simple. El que gana más, paga más. El que gana menos, paga menos. Aquí está, ¿ven? ¿Qué son los sindicatos? Los sindicatos. Un sindicato es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral, respecto al centro de producción, empresa, o al empleador con el que están relacionados contractualmente, es decir, con los que tienen una relación de contrato de trabajo. Estos se clasifican a sindicatos de empresa, interempresas, trabajadores independientes, trabajadores eventuales o transitorios. Los que abundan en nuestro país son los sindicatos de empresas y los sindicatos interempresas. Aquí tenemos, por ejemplo, el líder, ya que está en Arica, Punta Arenas, Sodimac, todas estas grandes tiendas de retail, Ripley, Corona, tienen sindicato interempresas. Ya en las distintas ciudades hay un sindicato, pero que pertenecen a la misma empresa. Eso significa. A ver, también en nuestro país tenemos el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si la ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser asimismo de quórum calificado. Ya 3 veces que ha salido este concepto, ya lo vamos a ver. En simple, muchachos, en esta economía de libre mercado, si ustedes salen de cuarto medio y no quieren seguir estudiando, pueden desarrollar cualquier actividad económica. Ser comerciante, explotar una mina, vender cochayuyo, vender algas, exportar limones, exportar ajo, lo que quieran, ¿ya? Siempre y cuando no sea contraria a la moral. No van a estar exportando jovencitas para prostituirlas, por ejemplo. No van a hacer una actividad que atente contra el orden público, no va a ser poner boliches de mala muerte por todos lados, ¿no es cierto? Y vender licor a bajo precio cuando hayan peleas, escándalos, no. O a la seguridad nacional, o sea, no sé, poner una empresa que recabe información de nuestras Fuerzas Armadas para vendérsela a los países vecinos, por ejemplo. Esa actividad no se puede hacer. ¿Ya? El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas. Dice la Constitución que el Estado también puede participar en la economía. Eso sí, con una ley de quórum calificado. ¿Qué significa el quórum calificado? Significa que es una ley que necesita alta votación para ser aprobada. Ejemplo, la ley simple, común y silvestre, se aprueba con el 50% más 1 de los votos. Las de quórum calificado necesitan más del 50% más 1. Por ejemplo, en el caso de los diputados, se necesita 3/5 de los diputados en ejercicio. 3 de 5 diputados. Y en relación a los senadores, se necesita 2 de 3, 2/3, para aprobar una ley de esas características. ¿Alguien me podría decir si conoce alguna empresa del Estado
que existe actualmente en Chile, acuérdense que está en una economía neoliberal, de libre mercado. ¿Alguien me podría decir o no se acuerdan? ¿Alguna empresa del Estado? Es decir, que no sea de un propietario en particular, sino que del Estado chileno. Codelco. ¿Ah? Codelco. ¿Quién me dijo eso? Valentina Saura. Excelente, Valentina Saura. Codelco, TVN, la Empresa Nacional de Petróleos, ¿no es cierto?, por nombrar algunas. Excelente, ¿ya? Dice después, la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica. Solo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrá autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes, impuestos especiales que afecten a uno u a otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de estos deberá incluirse anualmente en la ley de presupuesto. Les recuerdo, yo siempre, nosotros no somos abogados, yo tampoco, ¿ya? Pero sí queremos ser ciudadanos medianamente cultos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Todo esto que está acá, el lenguaje de abogados. Que el Estado no puede preferir a una empresa sobre otra cuando ella esté licitando, es decir, esté llamando a concurso, ¿ya?, para prestar servicios al Estado chileno. No puede discriminar si una empresa es extranjera, no puede preferir una empresa nacional. Hay criterios objetivos, ya que tiene el Estado para contratar los servicios de empresas externas. Eso solamente quiere decir. ¿Y cuál es el criterio? La empresa que ofrezca el mejor servicio al menor costo, obvio. Y acá está la actividad económica, la minería, el sueldo de Chile. De 100 pesos que recibe el Estado chileno, 6 pesos son del cobre. La agricultura, evidentemente, la actividad económica que nos da de comer. Dice, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres o que vean pertenecer a la nación toda, y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de los prescritos en nuestros preceptos de esta Constitución. Una ley de quórum calificado, y cuando así lo exija el interés nacional, puede establecer limitaciones y requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. O sea, tenemos derecho, muchachos, si es que tenemos dinero, a comprar lo que sea, excepto un lago, una isla, una playa. ¿Ya? Listo. Y acá está, el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Chile es el único país del mundo donde el derecho a la propiedad tiene el mismo rango que el derecho a la vida. Ahí cada uno de ustedes vea si eso corresponde o no corresponde. Ya, dominio se llama también propiedad privada. Es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. El dominio, la propiedad privada en Chile entonces es un derecho humano. Y por último, la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señala la ley, y no será inferior a la vida del titular. Y también el derecho de autor comprende la propiedad de obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de obras, todo ello en conformidad a la ley. También se garantiza la propiedad intelectual sobre patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas por el tiempo que establezca la ley. Ya. En términos simples, muchachos, acá toda persona que cree algo, ya sea en el arte o en la ciencia, si lo inscribe ya como propiedad, tiene derecho a recibir, ¿no es cierto?, la autoría de su obra. ¿Ya? Y por último, ya me quedan 30 segundos, todos los preceptos que están acá, toda ley que haya en Chile, no puede estar en contra de lo que dice la Constitución. Ninguna. ¿Ya?
Ninguna ley. Todas tienen que estar en relación a las coordenadas que da la Constitución entre el numeral 1 al numeral 25. Estas libertades y derechos se suspenden en 4 situaciones y eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. En 5 minutos nos vemos, muchachos. Pueden ir a hacer pipí.